Muy buenos días a todas las queridas y amigos del Miami-Dade Community College que nos reciben una vez más, un año más aquí, y saludo a todos los compañeros del panel. A ver, yo creo que este tema es uno de los temas que ya pues se han planteado aquí. A veces, como decía Dani, es difícil decir más cosas, pero bueno, yo creo que en todos los sistemas políticos y jurisdiccionales del mundo existe el fenómeno de la judicialización de la política, y yo diría que puede ser visto a través de dos realidades. Lo que se ha denominado la dictadura de los jueces, que no es más que la intromisión de las cortes, jueces y demás actores jurisdiccionales en las decisiones del Poder Ejecutivo y a veces también del Legislativo, ya sea a través de fallos judiciales que ordenan al Poder Ejecutivo y al Poder Regional a implementar políticas públicas de diferente índole, sin tener en cuenta en muchas ocasiones la planeación necesaria, la viabilidad, la disponibilidad presupuestal, simplemente por mencionar algunas. Ordenan al Poder Legislativo a legislar a favor de diferentes causas o diferentes posiciones. Pero también existe el caso de la desviación del Poder Ejecutivo. Yo menciono un caso en el cual yo me opuse, que fue la modificación de la Constitución en Colombia para reelección, cuando el presidente Uribe, y yo fui un crítico de esto, habló de modificar un articulito de la Constitución, pero resulta que el articulito acabó con los check and balances, con los pesos y contrapesos de la Constitución, porque cuando teníamos una Constitución en la cual se cruzaban nombramientos de jueces, nombramientos de magistrados, nombramientos de la Junta del Banco de la República, al modificar simplemente el articulito, volvíamos al pasado de que el presidente de la República se quedaba con los nombramientos de estos jueces simplemente, o Junta Directiva del Banco de la República, para poner un ejemplo. Y también existe la politización de la justicia mediante la presión al Poder Judicial, o bien, a veces por dádivas, o muchas veces, en el caso de Colombia, por amenazas, pero también existe hoy, por parte del Poder Ejecutivo, esas presiones para poder incidir en decisiones judiciales. Lo cierto es que la judicialización de la política es un síntoma inequívoco de una deformación del sistema democrático. Su existencia y su desarrollo es inversamente proporcional, reitero, al buen funcionamiento de los pesos y contrapesos, de los check and balances y del respeto a la división de los poderes públicos y la armonía entre sí, pilares de la existencia de una democracia. Pero miremos ya todos los ejemplos que se vienen, diría yo, desde que llega Hugo Chávez al poder. ¿Qué fue lo primero que hizo Hugo Chávez? Lo primero que hace Hugo Chávez es quedarse con los jueces. A través, cuando se propone la constituyente, en esa propuesta a través de la Asamblea Constituyente, que como hablábamos ahora con el profesor Aguilar, es curioso que esa Corte Suprema o Tribunal Supremo venezolano, que había sido del proceso democrático que venía de Venezuela, valida esa constituyente, y es cuando entonces el presidente Hugo Chávez lo primero que hace es quedarse con los jueces, posteriormente quedarse con el Tribunal Supremo, posteriormente quedarse con el Consejo Nacional Electoral. Miremos lo que decía hoy el presidente Aznar de España. El propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Sánchez de llevar a España al borde del precipicio constitucional, ya que convertiría en represor, dice él, al Tribunal Supremo y legitimaría el discurso del independentismo. Ya lo reiteró aquí el presidente Aznar. Pero miremos también qué pasó con la pandemia.
Se discutió en muchas ocasiones si había el riesgo del Estado de utilizar los poderes de emergencia para consolidar su autoridad ejecutiva a expensas del Estado de Derecho, reprimiendo la oposición y debilitando las instituciones democráticas. Y mire lo que pasó en El Salvador, con el presidente Bukele. Cuando empieza a ejercerse ese control por parte de la Corte y la Asamblea, se hace del control de la Asamblea después de invadirla y, triste decirlo, militarmente, y al obtener esa mayoría parlamentaria, destituye a la Corte Constitucional que controlaba sus actos y designó jueces a sus servicios. Y miremos qué está pasando hoy en Colombia. En el caso del presidente Petro y su intención de politizar la justicia. Lo primero que hace en mayo de este año, dice, el fiscal se olvida cuando el fiscal empieza a investigar a su familia, al presidente, por violación de los topes electorales, llegada de recursos del narcotráfico a su campaña. Lo primero que le dice Petro es, oiga, señor fiscal, usted se olvida una cosa, que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por lo tanto soy su jefe. El fiscal Barbosa inmediatamente le responde, Petro, usted no es mi jefe, usted tiene sus competencias, yo tengo mis competencias y a mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Sale el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Castillo, y dice lo siguiente, la Corte registra con gran inquietud que el presidente quiera desconocer la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Distinto a muchos países, que está funcionando la institucionalidad. Pero miremos qué pasa aquí. ELN y la FARC, en un proceso que no es cierto que hoy hay disistencias, hoy el gobierno le pide a la Fiscalía levantar o dejar sin efecto las órdenes de captura contra criminales rompiendo el Estado de Derecho. Hay decretos ejecutivos y órdenes presidenciales rompiendo el debido proceso frente a criminales que están siendo imputados por la justicia bajo la figura de gestores de paz, pretendiendo así que queden en libertad. Y ya, Idania, para terminar, miremos la judicialización de la política aquí en el Grupo IDEA. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez frente a los casos que se investigó por el gobierno, a los actos de su gobierno. Tenemos al presidente Quiroga, que durante muchos años a veces no podía acompañarnos o tenía que regresar porque tenía que presentarse semanalmente ante los jueces perseguido políticamente. El caso de Alfredo Cristiani en El Salvador, o ya mencionaron a Yanine Áñez, a Dina Boluarte, que han querido perseguir precisamente por asumir dentro de los cauces constitucionales, o el caso de Camacho que usted hacía mención, Idania, o el caso de Leopoldo López, que fue el Grupo IDEA cuando fuimos por primera vez a Ramo Verde, que Leopoldo era catalogado como un preso, cuando dijimos enfrente a Ramo Verde, no señores, aquí hay un preso político, y es cuando comienza a sentirse. Y por último, el caso de María Corina, ¿qué más persecución política de prohibir salir de Venezuela? Y permítame, Dania, porque yo creo que aquí pasa una cosa, y perdón que me tome un minuto más. Todos los amigos, lo decía usted, Osvaldo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, salen a defender a su gente. Se unen en torno a la defensa de los principios ideológicos de sus amigos. Pero aquí, solo hasta ahora, como hemos comenzado con la creación del Grupo Libertad y Democracia, salimos a defender a nuestra gente. Y perdón, porque aquí hay un caso que yo quiero hacer mención, que es el caso de nuestro común amigo Yamil Maguad. Es uno de los casos más aberrantes de persecución política. Es un proceso, Yamil me corrige lo que voy a decir, que ha durado 23 años. Un proceso que nunca debió comenzar, porque nunca existió las bases que era un informe previo de la Contraloría estableciendo el perjuicio al Estado por parte del presidente Maguad. Y hoy, 23 años después, no existe ese documento, y es bueno aclarar que la Constitución ecuatoriana lo exigía para iniciar el proceso. Imagínense que se le acusa al presidente de peculado por firmar un decreto ejecutivo. Por lo anterior y mucho más, la propia Corte Suprema de Justicia del Ecuador
al no encontrar precisamente ningún delito, lo sobreseyó temporalmente. Eso es lo legal, pero ahora miremos lo político, Idania. El expresidente Correa, al tomar posesión, ordena a los jueces a reabrir el caso y sentenciar a Maguad. El odio político de los jueces lleva a condenarlo con una pena que no existía en el Código Penal. El mismo Correa posteriormente reconoció que es honesto el presidente Maguad y que fue incorrecto el gestionar la reapertura del proceso. Sin embargo, hasta hoy la justicia no ha tomado correctivos. Y yo ya para terminar, si ustedes creen que yo lo que digo es por la amistad que tengo con Yamil, que fue conmigo copartidario, quiero pedirles un minuto que vean este video. Porque parece que hoy la máxima que están utilizando los narcodictadores, los narcopopulistas, es esa máxima de Perón que decía, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Veamos este video. Esto es lo más normal en cualquier país, que el jefe de Estado, porque el presidente de la República, escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral. Nadie se engañe. ¿Quién es el responsable de la reforma de la justicia en este país? ¿Quién les habla, compañero? Responsable político, ¿verdad? Así que tengo que estar muy pendiente de cómo va esa reestructuración de la justicia. Dirán que queremos meter mano en las cortes. Sí, queremos meter mano, para bien del pueblo ecuatoriano. Todos ustedes sean veedores y digan si estoy poniendo algún juez por mi conveniencia, por compromisos políticos, etcétera. La jueza nacional Jimena Vintimilla condenó a Maguad a 12 años de prisión. Después de 14 años, hoy 29 de mayo de 2014, hemos dado inicio a cerrar un primer capítulo con una sentencia que todos y todas los ecuatorianos esperábamos. No podemos permitir, Osvaldo, el adanismo que nos quiere implementar hoy la izquierda en América Latina. Y coincido totalmente con usted que nosotros nada hemos hecho, que las democracias hasta que llegaron estos señores hoy están ejerciendo el poder. Y yo diría dos cosas que son fundamentales. Hoy aquí estamos 7, 8 expresidentes. Todos podemos venir a los Estados Unidos, en el caso de un colombiano no puede venir porque no tiene visa, pero todos podemos presentarnos aquí y poner la cara ante ustedes. Y es un poco lo que yo digo a mis hijos, podrán decir que uno, cuando hablo con ellos, su padre fue el mejor presidente de Colombia, o fue el peor presidente de Colombia, pero ustedes podrán caminar con la cara en alto, con la frente en alto, porque no podrán decir nunca que nos hemos robado un peso, que hemos estado con los paramilitares o con el narcotráfico, con la guerrilla, nada. Y eso yo creo que es lo más importante del Grupo IDEA, que es la autoridad moral que tenemos hoy para presentarnos y poder salir a esta defensa de los principios y valores de la democracia, de los derechos humanos, de la iniciativa privada, en fin. Y yo creo que ha faltado comunicación. Porque fíjense, dos temas muy rápidos. Uno, el tema ambiental, que es un tema que hoy la izquierda, en buena parte, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y muchos de esos dirigentes quieren llevarse. Y esa es una tesis que comenzó a implementarse en Colombia en el año 1970. Mi padre, en esa época, antes de la Convención de Estocolmo, y 4 años antes del Club de Roma, en Colombia, mi padre propone la creación del Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, 1970. Colombia saca el primer Código de los Recursos Naturales, en que se recogía toda la legislación, bandera que nosotros hemos dejado que se nos lleven otros partidos y otros movimientos cuando ha sido una bandera nuestra. En el tema de la lucha contra la corrupción, en el tema de la lucha posiblemente, y lo decíamos ayer en un foro más privado, yo vengo insistiendo que la mayor amenaza hoy a la democracia para mí es el narcotráfico. Porque hoy el narcotráfico, no solamente en Colombia, tenemos una narcodictadura en Venezuela,
Miren lo que está pasando en el Ecuador en este momento, que se lo están tomando, lo que está viviendo México, lo que está viviendo Centroamérica. Esa es la mayor amenaza que tenemos hoy en la región, que es no el populismo, ahora, como yo lo denomino, y esperemos que utilicemos mucho esta frase, hay el narcopopulismo. Porque hoy estas dictaduras se están manteniendo es gracias al narcotráfico, como es el caso de Venezuela después de todas las sanciones impuestas por los Estados Unidos durante estos últimos años han vivido del narcotráfico, como están viviendo muchos grupos narcoterroristas a nivel mundial, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah. Entonces ahí es donde tenemos una verdadera amenaza a nuestra democracia, porque cada día es más difícil hacer política en nuestros países. Nosotros acabamos de pasar unas elecciones en Colombia y Dania, que las ha vivido. Hoy el narcotráfico en buena parte se está cooptando consejos, asambleas, gobernadores, alcaldes. Los dineros están polulando en las campañas políticas, pero hemos sido nosotros los presidentes que hemos estado aquí los que hemos combatido este flagelo y hemos puesto nuestra cara y nuestro pecho para precisamente acabar con este tema de la corrupción. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor y comunicar, como usted decía, y Dania, las cosas buenas que se han hecho. Hemos cometido errores, había mucho que corregir, lo propusimos y creo que nos falta proponerlo, pero hoy tenemos enemigos muy fuertes y muy grandes que vamos a tener que tener en mente si queremos tener y mantener la democracia en nuestra región.